Son las reacciones del comandante general de la Policía, general Patricio Carrillo. Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarles a todos en esta mañana. Efectivamente, en la Policía Nacional estamos sumamente preocupados, por un lado, por lo que está sucediendo respecto de los fondos previsionales, pero también ocupados en la recuperación y en la transparencia de cada uno de estos procesos de inversión, porque los mecanismos que utilizaron tanto para invertir inicialmente como para reinvertir los fondos se encuentran por fuera de los mecanismos regulados por el sistema de mercado de valores y por el sistema financiero. Entonces, los funcionarios que en su momento aprobaron todo esto, lo que hicieron es incrementar el riesgo, y eso es lo que nosotros estamos ahora recabando la información adecuada para poder presentar a la Administración de Justicia e identificar responsabilidades. En este sentido, nosotros al menos ya tenemos claro 3 momentos. Un primer momento, que aproximadamente es en el año 2013, 2014, 15 y 16, en donde de manera nosotros creemos planificada, se cometieron inicialmente estos actos con dolo o con culpabilidad. Eso lo determinarán las investigaciones del caso. Pero cuando se instrumentalizaron estos mecanismos de inversión con contratos lesivos para los intereses de la institución, son los momentos que nos parece originan todo este conflicto. Luego tenemos un segundo momento que a partir del año 2016 se vienen reinvirtiendo interés más capital bajo esta misma modalidad. Aquí podríamos tener acciones u omisiones negligentes que tampoco por una falta de supervisión, por una adecuado simetría, digamos, en las responsabilidades de los mecanismos del órgano de dirección y control del gobierno corporativo del ISPOL, se permitieron. Aquí pueden haber acciones u omisiones internas, indiscutiblemente, pero también externas de los organismos de control y de las instituciones privadas que facilitaron herramientas para que todo este mecanismo fluya. Y un tercer momento, que es el momento de la transparencia, el momento en que, al darnos cuenta de todas estas irregularidades y a través de los pedidos de auditoría que nacieron de la misma institución, pedidos a Contraloría, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, recibimos un informe de la Superintendencia de Bancos en la cual nos invitaban a hacer algunos giros, algunos cambios a la arquitectura financiera y a los mecanismos de inversión. Al empezar a hacer estos giros nos topamos con la ingrata sorpresa de que había ausencia de documentos contractuales en algunos casos, en otros contratos sin fijar jurisdicción, sin una contraparte adecuada y sin algunos mecanismos que debían haberse cumplido para la realización de estas inversiones. Entonces, ese momento se presentan las denuncias y a partir de eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios del señor Cherres, que tiene que haberlo escuchado en la cita previa que publicamos nosotros, que ha conversado con el general Villarroel para supuestamente hablar de una posibilidad de pagar? Dice que él está consciente pero que no tiene plata. Bueno, nosotros lo que necesitamos justamente es eso, que las transacciones que se hicieron, que básicamente son 2 con él, en donde existe una enorme concentración de recursos del Instituto de Seguridad que sobrepasan el 40% del total del portafolio de inversiones, con transparencia nos indique cómo fueron realizadas y dónde se encuentran. Esta operación swap por 327.3 millones de dólares, que es una transacción, un flujo ahí de situaciones económicas que nos deben indicar cuáles son los mecanismos que tiene y las garantías que tiene el Instituto de Seguridad. Nosotros no hemos encontrado en ninguno de esta operación, no encontramos beneficio alguno para el Instituto de Seguridad Social. Y la otra, que es una compra de bonos en efectivo por
5 millones de dólares. En total son 532 millones concentrados en esta misma persona, en esta misma empresa, que no sabemos inclusive cuáles son sus balances, cuál es la contabilidad, cuáles fueron los contratos para el pago de los rendimientos. Entonces, más allá de que él en los medios de comunicación explique, lo que necesitamos es que nos transparente los contratos y las liquideces y todos los intereses que ya ha pagado el Estado ecuatoriano por producto de sus bonos, los traslade al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Eso es lo que necesitamos. No me merece más comentarios, sino decirle, preséntese y entregue con transparencia los documentos y entregue con transparencia los dineros. Como dice un cómico ecuatoriano, tendremos que decirle a Cherres, ¿dónde está la plata? General, estoy con pocos minutos, pero me gustaría ahondar en un detalle que, aunque no es de este tema, sí, lo que ha publicado el señor Anderson Boscán en su cuenta de Twitter, y que usted ha publicado también, que tomarán las medidas correctivas. Boscán puso un tuit diciendo que 91 policías contagiados, 5 muertos, etcétera, etcétera, a propósito de lo que pasó en Guayaquil. Esta información a la que él hace referencia en su publicación de Twitter, ¿estaba corroborada por ustedes? ¿Qué podemos decir y aclarar de esta situación? Mire, yo le agradezco la oportunidad para presentar primero un saludo respetuoso a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas y a todas las personas en términos generales. La policía es una institución que protege, tutela y defiende derechos. Uno de esos, la libertad de expresión. Los mecanismos de transparencia institucionales así lo permiten. Pero el 4 de abril, porque esta acción este recurso legal que utilizó la policía o que ha utilizado la defensa institucional, el 4 de abril lo presenta como un mecanismo para investigar qué es lo que estaba tratando de expresarse a través de esa cuenta de Twitter. No es una demanda de carácter penal, no es una denuncia, no es una intimidación. Y también, insisto en la fecha, 4 de abril, cuando recién estaba iniciando la pandemia, en donde lo que menos queríamos nosotros es que la moral de los policías se afecte. La defensa institucional no es que actúa de manera autónoma, pero ha venido por costumbre haciendo algunos mecanismos legales como esta acción rápida para identificar si en algún momento el documento que filtraron, el documento que presentaron, que sin tener el carácter reservado era un documento que lo debíamos manejar al interior de la institucionalidad, ver la posibilidad si se ha cometido o no alguna ilegalidad. Eso es lo que sucedió y se presenta ahora luego de ya transcurridos cerca de 6 meses, se saca a flote. Eso ya nos da una intencionalidad. Sin embargo, nosotros reconocemos que es un acto de la defensa institucional, autónomo, no consultado. Pedimos las disculpas si es que esto ha generado alguna molestia. La tolerancia también es necesaria para respetar las libertades y los derechos, y vamos a tomar las medidas correctivas para que la defensa institucional también actúe no solo sobre una delegación que ya tenía, sino actúe también concertadamente con el mando cuando se decida realizar cualquiera de estas acciones. Una pregunta final, porque estoy contra el tiempo y ya es un tema estrictamente operativo. Los niveles de inseguridad en el país, digamos que no se han mantenido a la baja, pero ha habido un ligero incremento. En Guayaquil, esa disposición que ha tomado el general Víctor Arauz, apoyado por la alcaldesa, de que no vayan 2 hombres en moto en determinadas horas, porque la mayoría de los asesinatos estilo sicariatos son precisamente por 2 hombres en moto. ¿Cree usted que puede reducir un poco la violencia y sobre todo los crímenes en Guayaquil? Y además que en otras ciudades también se aplica esa modalidad, ¿no? Todas las sociedades y todas las policías en el mundo tienen retos complejos en temas de seguridad por la sutil misión que nos encargan de proteger las libertades, derechos, proteger la vida de las personas y sus bienes. En el Ecuador ha habido una reducción importante en la tasa de homicidios, casi en todo el país, producto inclusive del confinamiento que vivimos por la pandemia en este año. Pero una de las ciudades que no tiene esta misma lógica ha sido Guayaquil. En Guayaquil se han presentado un incremento de muertes violentas. En Guayaquil existe un mercado ilegal alrededor de los puertos que produce mucha violencia. Nosotros lo venimos
midiendo, tenemos una data desde el año 2008 que nos permite no solamente comparar, sino también nos permite caracterizar y conceptualizar el delito. Producto de esto, diseñamos la estrategia para Guayaquil desde lo nacional, incorporamos capacidades de forma dinámica, enviamos más talento humano en cada uno de los ejes cuando se requiere y también presentamos insumo de política pública. Lo que sucede desde el Comando de Policía en la Zona 8 en Guayaquil es entregar al municipio un insumo de política pública que creemos nosotros ayudaría a reducir esta tasa de incremento a la violencia, traducida en homicidios, y también ayudaría a ejercer mayor control. Es una medida que ha sido evaluada en otras sociedades, en otras ciudades que tienen graves problemas también de tasa de homicidios y ha dado muy buenos resultados. Esperemos, esta es una estrategia y una política pública que será evaluada en el tiempo. Estamos nosotros iniciando con esta posibilidad y creemos que más el trabajo articulado de los entes de investigación y de inteligencia nos permitirán desarticular estas organizaciones dedicadas al sicariato, al homicidio y al asesinato, que generan mucha percepción de inseguridad en la ciudad de Guayaquil. General Patricio Carrillo, muchas gracias. A usted, gracias. El comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. Vamos a la pausa, 7:17.